Volvemos, estamos ya con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. ¿Cómo está, doctora Montenegro? Muy buenas noches ante todo. A ver, para abordar este caso que justo conversábamos en la pausa, es un caso muy sensible, en principio. Es un caso muy sensible porque más allá de la especulación, hay una realidad en nuestro país, hay una realidad de fondo en nuestro país que a veces no queremos ver y no abordamos de manera real, que tiene que ver con el hecho de que en menos de un año, de enero a agosto, más de 7.000 mujeres han desaparecido, entre niñas, adolescentes, mujeres adultas. Esa es una realidad. Hay más feminicidios, hay más desaparecidas cada mes. Pero claro, este caso conmociona y genera posturas, genera además odios y especulaciones en redes sociales. Más allá del tema legal, ¿cómo abordamos este tema sin caricaturizar un problema que tenemos como sociedad? Gracias, Omar, por la oportunidad y un fuerte y cariñoso abrazo para todas y todos. Es vital entender el problema estructural que tiene nuestro país, ¿no? Tú lo has mencionado. 7.000 personas desaparecidas, más de la mitad son mujeres, menos de esa mitad han sido ubicadas. Los protocolos que deben de tener el Ministerio del Interior y los diferentes involucrados no funcionan, no tienen presupuesto y no hay la capacitación debida con el enfoque de género, con el enfoque de derechos humanos, con el enfoque interseccional que nos permita mirar no solo Lima, sino el Perú de manera integral y la violencia, ¿no? La violencia estructural, la cultura machista. Y permíteme, por favor, hacer un llamado a todos los que utilizan sus redes para atacar, para burlarse, para calificar y descalificar. Por favor, más allá de este caso, Omar, que no sabemos cómo continuarán las investigaciones, debemos tener más empatía con las víctimas y sus familiares. Debemos tener más tolerancia y comprensión y sobre todo ver que más allá de este caso, las cifras que tú has dado son reales y que lamentablemente seguimos en un Perú donde después de la pandemia, los casos de violencia se han incrementado. No solamente los feminicidios, no solamente las violaciones hacia niñas. Oye, el acoso en las unidades de transporte, los taxistas y las desapariciones son una realidad. Por lo tanto, ese sentimiento que tuvimos anoche, y acá hay una cosa positiva, porque me da mucho gusto que un caso de esto se haya viralizado porque implicaba un compromiso de encontrémosla, ¿no? Entonces, que eso se repita en casos delicados, tenemos que tener ese sentimiento de ayudar, de apoyar, de ver qué vecino, qué vecina, en qué distrito y a nivel nacional cómo los podemos ubicar. Pero también démonos cuenta, eso pasa en Lima, qué pasa en Madre de Dios, qué pasa en Ayacucho, qué pasa en Huánuco, qué pasa donde no hay una comisaría cercana. Usted lo sabe porque ha sido alcaldesa, ha sido congresista y ha sido ministra de Estado. El caso de robo de bebés en comunidades alejadas donde no hay autoridad es un problema frecuente y real. Así es, así es. Y la comisaría no tiene patrulleros y si los tiene, no tiene combustible. Y si estamos en la selva hay que tomar un deslizador por 3 días, 4 días para encontrar un juez de paz. El juez de paz muchas veces, amigo del agresor, la tecnología no funciona, porque acá deberíamos tener y activar todos los sistemas tecnológicos de tal manera que se desaparece una niña y tú recibes un mensaje así como las empresas de comunicaciones te mandan para que pagues tu recibo porque ya venció. Te deben de mandar un mensaje, la niña tal ha desaparecido, ayuda a ubicarla, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que es parte de nuestro trabajo como ciudadanos responsables. Ahora, el tratamiento que se ha dado, doctora, el tratamiento que se ha dado al caso de parte de las autoridades ha sido el mejor. ¿Por qué se lo pregunto? Porque al mediodía hubo mucha confusión entre las declaraciones del ministro del Interior, Willy Huerta, entendemos declaraciones oficiales que citaba, digamos, los resultados del médico legista, donde se señalaba que pues, la joven Gabriela Sevilla no estaba ni
estuvo embarazada, es lo que dijo el ministro del Interior. Pero la ministra de la Mujer pues, se sorprendió y dijo, oiga, más cuidado en Twitter, más cuidado, ministro, a las palabras, vamos a confirmar eso. Por más que sea verdad lo que dice el ministro, ¿es el tratamiento adecuado de parte de las autoridades sobre un caso sensible? Las instituciones tienen que respetar los protocolos debidos. Hay el decreto legislativo 1428 donde señala todos los pasos a seguir. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué debe hacer cada institución? Hay que respetar. Pero creo que el ministro actuó de manera apresurada. En primer lugar, porque tú no puedes hacer ese tipo de declaraciones saliendo del hospital militar. Tampoco se debió haber permitido. Eso se tiene que hacer con toda tranquilidad y con pleno análisis de los hechos. No puede salir todavía con datos de una información que nunca debió salir, porque está penado por ley, ¿no? Más bien la clínica internacional ha sido la que ha tenido mayor reserva, pero mucho más, se requiere más sensibilidad, más empatía, y el tratamiento, como te digo, está debidamente alineado a cómo ponernos de parte de la víctima, de parte de sus familiares. Y sobre todo, Omar, tengamos cuenta que este es un caso en Lima. Y como tú lo has dicho al inicio, son miles de casos. ¿Qué pasa en los otros lugares? Viajé una vez a Apurímac porque 2 niñas habían sido asesinadas después de haber sido violadas. No, en la comisaría les habían dicho ya regresarán, deben haberse ido con su enamoradito. En ese ya regresarán ya las habían matado. Pero si hubiesen cumplido el protocolo, toda la comunidad se hubiese enterado y hubiesen ayudado a la búsqueda el mismo día. Muchos contestan todavía que hay que esperar 24 horas, 48 horas. No es así. Se tiene que actuar con oportunidad y eso es de manera inmediata. Se tienen que movilizar todos los actores sociales. Y ahí entra gobiernos locales, regionales, sociedad civil, defensorías, las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Se activan todos los mecanismos para ayudar a la policía. Y luego la tecnología. ¿Y por qué cree que este caso en particular, o sea, cuando hacemos los paralelos, este caso en particular de esta joven Gabriela Sevilla, haya generado, sí, ese nivel de conmoción, de impacto, cuando lo supimos el día de ayer por la mañana? En realidad esto ocurrió, su familia lo denunció el miércoles en la noche, y no lo que viene pasando sistemáticamente en todas las regiones del país. ¿Por qué no generan conmoción esta cantidad, estas miles de mujeres desaparecidas solo este año? ¿Qué pasa ahí? 2 cosas, ¿no? Nuevamente la cultura machista que normaliza la violencia, normaliza la desaparición. Hace poco escuchaba a una autoridad local, si más no recuerdo, que decía parece quinceañera violada. Sí, ¿no? No. ¿Cómo? Ese señor debe estar preso. Ese señor no puede ser autoridad. Entonces se normaliza de tal manera que tú has visto que en la selva hay niñas violadas por profesores, pero al profesor se le saca de ese colegio y se le cambia a otro. Bueno, con la ley ya dicen que de todas maneras salen del colegio, pero no lo sacan porque si no pierden la plaza, porque no asignan inmediatamente el presupuesto para la siguiente plaza. Entonces hay una serie de errores que tienen que ver justamente con el problema cultural, esa cultura machista que no permite que evidencien ese grave problema, la vulnerabilidad en que viven las mujeres en Lima, y cuanto más lejos de Lima, más grave el problema, porque faltan herramientas y autoridades comprometidas y comunidad comprometida para apoyar a solucionar estos problemas, y debemos mirarlos con los ojos de la prevención. ¿Qué hacemos para que las niñas corran menos riesgo? Pues ahí viene el tema de la educación con enfoque de género. Ahí viene el tema de la educación sexual integral, que justamente estamos retrocediendo con este gobierno y con este Congreso en la agenda de protección de derechos humanos. Ahora, doctora, el problema de este caso en particular es que alimenta justamente ese argumento de los machistas que señalan, mira, ahí está, pues las mujeres mienten, cómo se ha inventado todo para perjudicar, sabe Dios a quién, cómo está, ya iban a marchar por esto. Y uno lo lee en redes sociales.
no solamente redes sociales, lo vemos en algunos comunicadores y lo vemos también en algunas plataformas comentaristas que lamentablemente están muy alejados de la realidad. Yo solamente les diría, por favor, vean las cifras de violencia, vean las cifras de feminicidios. ¿Qué quieren? ¿Que nos sigan metiendo a un cilindro y nos echen cemento encima? ¿Que nos echen combustible en un medio de transporte público porque la chica no regresó con su pareja? Porque de estas personas desaparecidas hay feminicidios de chicas que ya están enterradas en un jardín o en un campo o descuartizadas en algún lugar. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Entonces, allí viene la parte preventiva y te hablaba de la educación, pero también te hablaba del Ministerio de Cultura y el trabajo que tiene que hacer en la región de la Selva, en las regiones de San Martín, de Loreto, de Madre de Dios, de Pucallpa, donde el embarazo adolescente no está en 13, 14%, está en 20, 23, 25%. El problema se ha agravado, ¿cómo le gusta? Se lo pregunto porque, a ver, cifra de Defensoría del Pueblo, ¿ah? En agosto nada más se registró un incremento de más de 20% en notas de alerta por desaparición de mujeres de todas las edades. Hablar de un 20% no es poca cosa. Es gravísimo. De la misma manera, la cifra que te digo, no se cede o se cede muy poco en temas de embarazo adolescente, pero hay regiones donde estamos sobre el promedio latinoamericano, donde estamos sobre el 20%. Y esas cifras, si es que no lo trabajamos desde la parte preventiva, educación, cultura, salud mental, el apoyo de los gobiernos locales con sus áreas sociales, las DEMUNAS que tienen que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de cuadros técnicos para trabajar la información, la data, la metadata, y en los gobiernos locales hay una unidad local de empadronamiento que debe tener en cuenta si ya se matricularon, si ya se vacunaron, si ya las personas, las niñas, niños, adolescentes en estado de vulnerabilidad recibieron jaliguarma, están asistiendo al colegio. Pero ve una voluntad política, ojo, no hablo solo del Ejecutivo, no solo ve una voluntad política del Ejecutivo, del Congreso de la Justicia, de los hacedores además de justicia, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, para abordar este problema de fondo que es un cáncer que tenemos como país hace muchísimos años, lo hemos conversado en muchas oportunidades. Así es, Omar. Recordemos este caso que está en vigencia ahora mismo, de una niña violada por su padre desde los 8 hasta los 16 años. Tiene prisión preventiva y lo liberan. 3 jueces lo liberan. Yo espero que la ODEGMA juegue el rol que le corresponde y este señor no solamente vaya preso. ¿Qué pasa con esos jueces? O sea, los niveles de corrupción son altísimos. Y también mujeres violadas en el cuartel del Ejército. Las mujeres violadas en el cuartel del Ejército no han dicho nada. Y justamente cuando se ha encontrado que la información secreta del Ejército ha sido revelada, se ha visto como 300 casos de denuncias de violencia contra la mujer, de militares contra sus parejas. ¿Por qué crees que trabajamos de manera exhaustiva el Ejército, la policía, las Fuerzas Armadas? Porque ahí el machismo está puesto bajo la alfombra, se esconden los expedientes para no ser tratados. Por eso es que la capacitación es fundamental, el poder trabajar el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos desde todas las instituciones es algo fundamental, pero también trabajar todo el sistema de tecnología, de conocimiento y de interacción entre las instituciones es fundamental para ayudarnos mutuamente. El Ministerio de la Mujer juega un rol para elaborar la política pública para superar estos problemas, pero necesitamos del apoyo de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial, necesitamos el apoyo de Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Educación, como hemos estado viendo. Pero pareciera que este discurso machista se ha instaurado con más fuerza en los diferentes poderes del Estado, ¿no? En el Congreso, pues, se les caen las orejas cuando escuchan enfoque de género y valgan verdades, el gabinete que tiene el presidente de la República está lejos de ser un gabinete equitativo.
Déjame decirles a todas y todos que el enfoque de género es el enfoque de la igualdad de oportunidades, de la igualdad ante la ley, de avanzar juntos hacia el desarrollo con igualdad de derechos, porque somos el 50% de la población y tenemos que ubicar nuestros centros de poder como nos corresponde, en la política, en la vida comunitaria, y eso se debe de respetar. Pero lamentablemente estamos retrocediendo en un Congreso que, en primer lugar, en el tema educativo, no le presta la debida atención a la gran importancia de la educación sexual integral. Lamentablemente hemos retrocedido con el tema de la tenencia compartida. ¿Cómo le vas a entregar los niños al agresor? A quien agredió a tu madre los vas a poner al mismo nivel. ¿Cómo vas a permitir que deje de cumplir con sus obligaciones como padre? Pero también hemos retrocedido en temas tan importantes como son el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como Estado para el bienestar de la población. O sea, no es un tema de gestión solamente. Yo no tengo que gestionar que la policía tenga el presupuesto debido para que llegue a todos los lugares. No, tiene que haber una política pública de Estado donde se promueva la igualdad de condiciones para el desarrollo, en el tema económico, en el tema social, en el tema político. O sea, necesitamos que se entienda la gran importancia de alinear, de poner la cancha plana para todos y así promover el desarrollo. Cambiando un poco de tema, ya como política experimentada, ¿cómo analiza la crisis política actual que no solo involucra al Congreso, al presidente, sino también al sistema de justicia en nuestro país? ¿Ve que haya un camino cercano de solución? Más allá de una crisis política, Omar, yo veo una crisis moral y lo veo en todos los poderes del Estado. En el Poder Ejecutivo, lamentablemente, casos de corrupción evidentes, ¿no? No hay por dónde ahí dar un respiro de que no hay corrupción, ¿no? ¿Quién puso a Juan Silva en el Ministerio de Transportes, donde se mueven miles de millones? ¿Quién puso en el Ministerio de Vivienda a esas autoridades que han permitido la repartija de obras? Pero ¿quién pone en el Congreso a los niños? ¿Y cómo se hacen concesiones? Por poner un ejemplo, para que los tragamonedas y los casinos no paguen impuestos. Todas esas concesiones son corrupción y es tratados bajo la mesa. Pero también tenemos casos graves en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Tenemos casos mucho más graves en gobiernos locales que en plena pandemia negociaban las canastas de alimentos para las personas que estaban totalmente vulnerables ante la crisis, ante la pandemia del COVID. 25 gobernadores regionales y más de 160 carpetas fiscales abiertas. Y vamos a seguir permitiendo y defendiendo la corrupción. Acá no importan banderas políticas. Acá importa entender que la corrupción causa injusticia. ¿Por qué? Porque vas a ver gente que tiene todo, que nunca se la ganó por la buena y que te miran por debajo del hombro porque se hicieron millonarios con la plata de todo el pueblo, que no se educa bien, que no tiene buena educación, pero tampoco tiene buena salud, pero tampoco el sistema de agricultura funciona para que tengan la tecnología adecuada y ni siquiera puedan hacer las compras de urea o los servicios que corresponden. Muchísimas gracias por esta entrevista, señora Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, ex congresista de la República también. Estamos conectados justamente con un congresista de la República.